Es un orgullo para nosotros los que hoy transitoriamente ocupamos algún cargo público, pero antes de ocupar algún cargo público, muchos de nosotros hemos sido dirigentes sindicales, hemos sido asesores sindicales, hemos sido dirigentes políticos, pero algo importante también que hemos sido impulsores y constructores de nuestro instrumento político, no exclusivamente el 25, 26 o 27 de marzo del 95, sino impulsándolo desde antes. Recordamos aquellos momentos cuando ya hacíamos las experiencias políticas sobre qué hacer y no solamente llegar a una mesa de negociación con los gobiernos neoliberales, y se decidió a través de estas organizaciones sociales muy importantes e históricas en el país, como es la CESUD-CB, la CECIOP, que antes era la Confederación de Colonizadores, hoy Interculturales, las Hermanas Bartolinas, las CEPES de Santa Cruz en su momento, que acompañó este proceso, y el Congreso en Santa Cruz. Es decir, obviamente siempre ha sido con la participación de organizaciones sociales la construcción de este instrumento político. Varias experiencias que habíamos tenido en relación a obtener la personería jurídica, y la Corte Electoral, en su momento Corte Electoral, nos negaba. Hemos tenido que aceptar la donación de estas siglas del MAS-U. Pocos aún en el país conocemos la historia de verdad profunda de esta transformación que añorábamos como bolivianos hacerla, apoyarla y seguirla construyendo y profundizando. Todo pasa obviamente por la recuperación del proceso democrático en Bolivia, después de la dictadura de García Mesa, y hoy en día este instrumento que nos ha costado a las organizaciones sociales construirlo desde las bases, desde el cimiento en sí, hoy en día tenemos que continuar reforzándolo. Y repito, nadie puede atribuirse ser el dueño, nadie puede atribuirse reglas si no son a través de una democracia participativa, una democracia interna, una democracia al estilo como hemos venido construyendo desde los movimientos obreros y sindicales, que son los congresos nacionales, la aplicación de los estatutos, y no así simplemente reuniones de comités ejecutivos, obviamente. A nosotros nos ha preocupado de sobremanera, y durante todo este periodo hemos venido acompañando las noticias, las informaciones, y obviamente consolidando y luchando por recuperar y consolidar esta democracia, que conculcada fue obviamente después de varios años de una experiencia de una transición de un Estado republicano a un Estado plurinacional, de un modelo neoliberal a un modelo de desarrollo productivo social comunitario, de un proceso de nacionalización o de recuperación de los recursos naturales hacia un proceso de industrialización. Entonces, esto no puede estar cortado de una manera como pueda convenir a determinados grupos. Consideramos siempre que esta participación es popular, es del pueblo, y el pueblo también son los funcionarios públicos. Sí, no olvidemos. José Luis, yo apelo a su formación política, ideológica, siempre dentro del marxismo, leninismo. Usted es dirigente sindical de hace muchísimos años y asesor político. Tiene formación en economía política, es experto en memoria histórica y cultura de paz. Además, lo recuerdo muy bien a usted trabajando siempre desde la esencia de los primeros atisbos del proceso de cambio, con la participación popular, organizaciones sociales, ha trabajado en autonomías, en descentralización. José Luis, dígame usted, por favor, ¿quién hace partido, la militancia o las cúpulas? Obviamente, recuerdo una frase muy importante que dice: todo con las bases, nada sin ella. Y esas frases, obviamente, son las organizaciones sociales, son las bases, es la militancia. Es decir, desde el momento en que entendemos, en la medida en que existan ricos y pobres, siempre habrá lucha de clases.
En la medida en que existan explotados y explotadores, siempre habrá organizaciones sociales. Y esas organizaciones sociales no nacen desde arriba, nacen desde la lucha de las bases. Esas bases, ese pueblo, ese conglomerado de aspiraciones a una vida mejor. Y eso lo venimos construyendo todos. Nadie podemos atribuirnos que yo soy el propietario, yo soy el dueño, o yo soy el constructor, o yo soy el formador. Aquí somos todo el pueblo boliviano, todas las organizaciones sociales. Por eso se denomina instrumento político. Es más, no es solamente una línea ideológica la que ha venido a formar este instrumento político. Este instrumento político hemos venido a formar, es decir, la convergencia de diversas ideologías al estilo, obviamente, de una formación político-sindical. Todo el pueblo es dueño de nuestro instrumento político. Por eso se denomina instrumento político y no es un partido tradicional, porque exactamente viene desde las organizaciones sociales. Esas organizaciones sociales que tienen como estructura orgánica los sindicatos, los habitantes, las poblaciones. Y aquí hay que hacer énfasis en algo. Después de recuperar la democracia, el 82, un 10 de octubre, después de venir avanzando en las luchas contra el neoliberalismo, después de construir nuestro instrumento y lograr de verdad la construcción de un Estado plurinacional, también viene un sesgo, obviamente, el noviembrismo. En noviembre del 2019, un golpe de Estado. Pero, ¿quiénes enfrentaron ese golpe de Estado del llaninismo y de la derecha fascistoide? El pueblo, las organizaciones. No fue una persona, fuimos todos los bolivianos que desde adentro y también desde afuera luchábamos por recuperar la democracia y la logramos recuperar. Esa exigencia de los trabajadores campesinos, indígenas originarios, mineros, estudiantes, fabriles, juntas vecinales, funcionarios públicos. Funcionarios públicos, claro. En ese momento estábamos, obviamente, en algunas instituciones que aún permanecían, de verdad, junto al pueblo. Y es así que exigimos y logramos que se convoque a elecciones generales. Y recuperamos tres cosas importantes que tenía que darse en ese momento. La crisis política, y se las resolvió a la cabeza de Lucho y David, ese binomio que le devolvió la confianza al pueblo boliviano con ese 55 y más por ciento, 55.10, 55.12%. Esa crisis política que se recupera a través de las elecciones, la democratización de las instituciones del Estado. Esa crisis sanitaria que la dictadura no la supo administrar y que más bien se enriqueció a costa de la salud del pueblo boliviano, y es en este periodo que se la recupera. Esa crisis social, esa crisis económica, esa devolución de la credibilidad ante los países vecinos, ante la comunidad internacional. Un 18% de crecimiento que había tenido de subida, del desempleo. Hoy, ¿cómo nos encontramos? Después de avanzar grandemente en la recuperación de la economía, hoy somos un país creíble y estable. José Luis. 3.1% de inflación frente a un 13-15% en países europeos llamados industrializados. Es un modelo de desarrollo económico, es una estructura administrativa que tiene nuestro país, nuestro gobierno. Nuestro gobierno, a la cabeza de Lucho Arce, de David Choquehuanca, de su gabinete, con el hombro puesto por las organizaciones sociales, la Central Obrera Boliviana, los mineros, los campesinos, indígenas, originarios, profesionales, clase media, etcétera. Para no mencionar uno por uno. José Luis, todo el pueblo. Estamos conversando con José Luis Méndez Chaurará. Le agradecemos enormemente su participación. A veces resulta inexplicable, José Luis, esta forma de fagocitar a la propia militancia, estas resoluciones de vetar a las personas, de ponerle mordazas. No es una práctica revolucionaria, no es una práctica social, no es una práctica de bien. Sus consideraciones finales, por favor. Y no es una práctica democrática.
La democracia interna es lo fundamental, la crítica, la autocrítica y el fortalecimiento de la democracia interna. Somos los pobladores, somos la población, somos los funcionarios públicos de manera transitoria, porque vamos a regresar a las bases, vamos a regresar a las organizaciones sociales, las que construimos este instrumento. Es un error histórico tratar de vetar a nuestro presidente, a nuestro vicepresidente, a su gabinete, a todos nosotros los funcionarios públicos que transitoriamente estamos. Convocamos a las organizaciones y a nuestro pueblo a que defendamos nuestra democracia, a que construyamos el diálogo entre nosotros y sigamos avanzando con nuestro instrumento político más IPCP. Un gobierno con credibilidad, Lucho y David, un instrumento político con las bases sociales bien estructuradas. Avancemos con diálogo, avancemos con democracia, avancemos con desarrollo. Luis Méndez Chaurará, un gran politólogo, una persona que está desde sus orígenes junto al movimiento al socialismo. Le agradecemos muchísimo. Un gran abrazo para usted, José Luis. Saludos, hermanos bolivianos, saludos desde estos micrófonos y obviamente Bolivia merece mucho más.